Bueno, mi nombre es Roque Fusaro, soy docente de inglés hace unos 10 años. Trabajo principalmente en una escuela en la Villa 21-24, en el secundario. Además de ser docente, soy una persona que tiene como un gusto y un placer por jugar juegos de mesa. Así que de a poco, de alguna manera, naturalmente, los fui metiendo de a poquito en el aula. De hecho, mi primera experiencia fue llevar un misterio, creo que se llama, que es como una versión del Clue con monstruos, por usar en la clase de lengua. Pero bueno, de a poquito empecé a llevar algunos juegos al aula. Primero se lo daba a algunos alumnos, después empecé a llevarlos a un espacio que tenemos con alumnos más avanzados, y también funcionaba muy bien, la verdad, porque obviamente jugar está bueno. Pero bueno, la idea, esta charla nace de esta idea de poder alejarme yo un poco de mi rol de jugador y ver qué es lo que está pasando y cómo se habla y cómo circula el texto escrito y el texto oral en una situación de juego. Una situación de juego, a ver, acá todos somos jugadores, nos gusta jugar, la verdad, así que todos más o menos sabemos que en el juego hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a jugar al ajedrez, sabemos que vamos a mover una pieza, pero nadie va a esperar que balanceemos una pieza en la mano. Y además, los juegos también lo tienen otra cosa, que es muy importante. Están regidos justamente por reglas. ¿Qué tienen las reglas importantes? Es que las reglas tenemos que estar todos de acuerdo en la interpretación de ellas. La verdad. Es un espacio en el que negociamos el significado de lo que leemos. ¿Qué pasa si hay una confusión en las reglas? El juego no sale, nos peleamos, la verdad. Así que bueno, entonces es un buen espacio como para tratar de trabajar la interpretación y de trabajar con un lenguaje que es limitado, digamos, en algún aspecto. Otra cosa que tienen los juegos es que son como eventos eminentemente sociales. En general jugamos contra alguien o con alguien. Así que bueno, en general hay muchas interacciones que no tienen que ver con la mecánica del juego. Los que juegan al TEC, por ejemplo, que es un juego de guerra, que hay que conquistar el mundo y todo eso, sabemos que tenemos textos que decimos que son como Bolivia ataca a Argentina, China ataca a Kanchaka, que es famoso. Nada, pero también nos relacionamos y decimos, ¿por qué me atacas siempre a mí? Te enojas con tu amigo, me insultás, ¿viste? Haces alianzas, digamos. Entonces el lenguaje en la situación circula de otra manera. Más o menos pensando en cómo clasificar los textos, digamos, como o por lo menos algunos tipos de textos de los que hablar, para poder usar como un marco para agarrar un juego que juego, la verdad, y tratar de pensar cómo circula el lenguaje y decidir cuánto me va a servir en el aula. Así que bueno, más o menos voy a hablar de 4 o 5 textos que son los que suelen aparecer en una situación de juego y a ver más o menos para qué nos sirve cada uno. Primero hay como algunos textos rituales, ¿no? Que son textos que uno decimos, tenemos que decir para jugar. A ver si alguno sabe qué es lo que hay que decir en el 1. 1. ¿Cuándo hay que decir 1? Cuando tenés una última carta. Cuando tenés una última carta, la verdad. Eso, la verdad, está bien, no es una gran comunicación, la verdad. Pero es un evento que tiene que ocurrir para que el juego siga adelante. Tenemos este juego de guerrita, por ejemplo. El que traje yo se llama Piece of Cake y lo que muestra son tortas. Distintas tortas. Y estos juegos uno tiene categorías, atributos de, no sé, el auto, la torta, lo que sea, y las tiene que anunciar al otro para poder apostar y competir. Toma. El juego. Density. 102 tengo yo. 44. 44, gané. Y esto se repite y se repite y se repite otra vez. La verdad. Entonces estos atributos van a estar pronunciados todo el tiempo por el jugador. Algunos más complejos, un poquitito más complejos, la verdad son los que requieren una estructura fija, pero el vocabulario no es todo fijo.
No. Pero para jugar este juego, que es como una versión del Quién en Quién, que se llama Agente Secreto, tenemos que hacerle preguntas a nuestro oponente. ¿Qué le tenemos que preguntar? ¿Tiene el pelo amarillo? ¿Tiene la ropa roja? Digamos, esa estructura la tenemos que repetir para poder jugar. ¿Se entiende? Así que estos textos en general no dan mucho lugar a la comunicación, pero sirven para practicar, por ejemplo, la verdad, empezar a pronunciar palabras. La verdad, por ejemplo, tenemos taste, una palabra como taste, ¿no? Este tipo, pensar acostumbrarnos a adquirir algunos hábitos, digamos. La verdad, cuando empieces a jugar vas a decir taste, pero el mismo juego, la verdad, te va a llevar a lograr la pronunciación esperada de esa palabra, como se pronuncia. Así que en estos textos en general son muy simples, sirven para los alumnos principiantes, la verdad. No es que se le puede sacar un gran provecho jugando con alumnos avanzados. Los alumnos avanzados por ahí van a jugar a esto y se van a beneficiar más de las interacciones que tengan. Oh, no, no sé. ¿Me explico? Así que por un lado tenemos este tipo de textos, que son como rituales. Otro texto oral que se da mucho cuando uno juega es esto de anunciar lo que hacemos. Yo acá traje dos juegos más o menos como para pensar esta idea. Este juego Viewpoint es un juego que se juega con cartas que tienen un valor y tienen una instrucción. Cuando están jugando 5 o 6 personas, nada impide en la mecánica del juego que yo juegue la carta y que nos pasemos la carta y la leamos todos. Pero ¿qué pasa si hacemos eso? El juego tarda mucho tiempo. En general nosotros anunciamos lo que hacemos para agilizar el juego. En los juegos en los que podés tomar distintas acciones, como este Ishtar, este es un juego de tablero en el que tenés que construir unos jardines. Podés tomar distintas acciones, entonces bueno, el hecho de decidir y de avisar lo que le estás haciendo al otro te hace hablar. Y en juegos súper complejos como el Magic, la verdad, que acá traje un par de cartas, en el que uno toma muchísimas acciones, hay muchísimos efectos, ¿qué hace? Suele narrar qué es lo que pasa nada más para hacer la cosa más rápida. Entonces digo, juego una llanura, agrego un maná blanco, juego encadenado a las rocas y le hago objetivo a las aves del paraíso. La verdad, y no estamos todos leyendo todo el tiempo todo lo que pasa. La idea es agilizar, el juego también tiene que ser ágil. Así que, qué bien. Otros textos importantes son los textos de reglas. Yo no traje ningún ejemplo acá, pero me imagino que conocen el juego de la vida. Sí. Sí, el juego de la vida es conocido, la verdad, es un tablero, es como un juego del auto. La verdad, vos vas tirando, rodando, es una rueda, ¿no? Una ruleta, claro. Girás la ruleta, avanzás eso y haces lo que te dice la casilla en la que caes. En general, el juego de la vida, ¿qué pasa? Te cuenta además que pasó algo en tu vida. Se murió la tía abuela, cobras 15.000. Entonces, pues ahí tenés dos textos. Uno que te dice qué hacer, que es cobrar 15.000, ese es importante, porque ese me habilita a agarrar la plata que después me va a servir para ganar. La verdad, y un texto que se murió tu abuela, que es más para darle atmósfera al asunto. Los textos de reglas tienen más vida útil que los textos como de atmósfera, porque cuando uno juega ya muchas veces al juego de la vida, ya no lee la casilla, directamente ¿qué hace? Busca la casilla que es lo que tiene que hacer, y lo otro ni lo lee. Es lo mismo si se murió tu abuela, si ganaste un concurso de fotografía. Así que los juegos de ese tipo de la OCA, la verdad, también terminan teniendo textos muy simples. Finalmente, están los textos que tienen que ver con la atmósfera, ¿no? Que son los textos que no sirven. Podrían no estar. No. El texto podría no estar tranquilamente. Pero son los que le dan como un espíritu al juego, una entidad, te ponen el tema. En general,
son textos que están buenos para trabajar con los alumnos porque son textos que puedes cambiar. La verdad. No sé si reconoce esto. La verdad. Este juego, por ejemplo, es un print and play. Se llama Witch Trial y es puro texto de atmósfera. La verdad. Simplemente un juego de dados en el que hay que llegar a un cierto valor, pero la mayoría del texto de las cartas es de atmósfera. Es como para poner a estos personajes que son mujeres como del siglo XVIII, XIX, y describir sus comportamientos. Hay un juego muy interesante acá que es el Munchkin, no sé si lo conocen, la verdad, que tiene una particularidad que es un juego que su objetivo es ser gracioso además. Entonces tiene el texto como de atmósfera, lo tiene junto al texto de reglas, integrado de alguna manera. Una regla sería perderse un nivel, la verdad. Pero vos podés tener una carta en el Munchkin que diga tu nivel desaparece, desvanece en el humo, la verdad. Y uno tiene que interpretar que lo que está pasando es que perdés un nivel. Por eso estos textos son como muy provechosos para los alumnos más avanzados, la verdad, los que tienen más capacidad de comunicarse. Finalmente, quería hablar de otra categoría de juegos que son los que son enteramente dependientes del lenguaje. El lenguaje es el juego. Uno de los ejemplos es el Dixie. Hay como imágenes todas muy evocativas. Este es un juego muy famoso. El jugador tiene que elegir una imagen, tratar de pensar una frase o una palabra y secretamente jugarla, y los demás tienen que tratar de quedarse con el voto de los otros diciendo, no, el que dijo, no sé, fuego. La verdad es jugar una carta de su mano que le pueda robar el voto al otro y adivinar cuál es la carta que jugó el que está diciendo la frase en el momento. Este es un juego muy libre, sirve para un montón de cosas. También trabaja cosas que no son tan claras y tan visibles como lo que es la connotación. Como empezar a usar palabras como tristeza, dolor, la verdad, empezar a poder manejar como los niveles. Otro juego que no traje un ejemplo, la verdad es el Scrabble, pero bueno, nada, me parece traer un Scrabble no aporta mucho. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa en el Scrabble? En el Scrabble lo que hacemos es formamos palabras, ¿no? En general no hay interacción, nada. Lo único, hay solo palabras, no hay oraciones, no hay frases, no hay nada. La interacción suele ser incluso en castellano, cuando los alumnos están jugando en inglés. Igual, eso está bien. El objetivo del Scrabble es otro, es explorar el vocabulario y también es explorar la morfología. Un alumno que juega Scrabble va a empezar a notar que hacer palabras más largas son más puntos y que, por ejemplo, agregar un morfema como la Y al final de la palabra, como her, heri, la verdad le va a servir para ganar más puntos. O un morfema como en, la verdad, al final de un adjetivo para formar un verbo y le va a servir. También van a experimentar con palabras, van a mandar fruta y está bien eso, la verdad. Dicen, a ver, cry es una palabra, rise será algo, WRI, y van a probar, la verdad. Pero bueno, el objetivo es ese. La verdad, el objetivo es poder explorar cómo se forman las palabras, recordar el vocabulario que estuvieron expuestos en alguna canción, en alguna película, la verdad. Es agarrar vocabulario de donde sea. Y la interacción, digamos, es como secundaria, porque te toca, cuántos puntos hiciste, digamos, eso como que no le agrega mucho al fuerte de ese juego en cuanto al objetivo con el que lo podemos usar. Obviamente estos son algunos ejemplos. Hay un millón de juegos, hay un montón de juegos distintos, hay muchas maneras en las que circula el lenguaje en los juegos y muchas más de las que yo acá estoy por ahí tocando. Así que bueno, eso nada.
La verdad, la idea es eso, poder agarrar un juego, la verdad que uno juega, alejarse un poco, tratar de pensar cómo circula el lenguaje ahí y poder tomar decisiones de para qué lo vamos a usar. Poder tomar decisiones de para qué nos va a servir. Dicen, no, esto es una pavadita, la verdad sí, esto sí. Aunque tengan que decir taste 80 veces, la verdad nosotros hacemos en la clase de inglés algunos ejercicios así de repetir. Obviamente los juegos tienen sus limitaciones, en general tienen como una cantidad de jugadores, así que en general en una clase necesitas varios juegos. Y necesitas, por ejemplo, juegos para distintos niveles. Los que enseñamos inglés, sabemos que las clases de inglés en general son todas multinivel. Digamos, tenés los que están allá, la verdad, y tenés el que dice yo. ¿Me explico? La verdad, y tratar de tener juegos para que puedan aprovechar todos los alumnos. Hay algunos juegos que no tienen una cantidad de alumnos, de jugadores, perdón, de juego determinado, como el Tutti Frutti, pero si nos zarpamos, ¿qué pasa? El juego se hace engorroso, la vuelta es larga, la verdad. Así que es eso que hay que empezar, es algo que hay que tratar de manejar, la cantidad de jugadores que vamos a poner en cada juego, la verdad, cuál es el nivel de cada juego, cuál es el objetivo de cada juego, qué queremos trabajar con tal alumno. Entonces vos, Sergio, venís a jugar al Scrabble, vos, Anabela, vamos a jugar al Ishtar y ahí aprovechar. Otra cosa que les quería contar es que lo que estuve usando bastante son los juegos print and play, que hay una bocha, hay cantidades, hay juegos que son súper complejos, que armás un tablero como este, la verdad lo quiero mostrar, pero no quiero tirar nada, y cartas y todo, pero después hay algunos que son así de simples, la verdad, simplemente los de cartas en general suelen ser los que más fácilmente puedes manejar. Está bueno porque son juegos baratos de producir, los juegos son caros, la verdad, no sé cuánta plata habrá acá, me explico, la verdad, pero son caros los juegos de mesa. Así que esto es una posibilidad. Y además también, mientras los alumnos recortan, pegan y todo eso, como que los pueden explorar, digamos, es como una instancia más de exposición y además se los pueden quedar. O los podemos poner nosotros para seguir usando. La verdad, yo de hecho me hice el Javier Arti se llama, me hice un juego, la verdad, creo que imprimí 3 hojas y usé unos folios y con eso tengo el juego, no gasté nada, la verdad, y lo uso bastante. Y bueno, una última cosa, ultimísima. También los juegos tienen muchos elementos que son muy lindos, digamos. Tenemos que pensar también, la verdad, cuando vemos un juego, podemos tratar de decir, bueno, esto me puede servir para, voy a agarrar el Dixit porque el Dixit me puede servir para otros objetivos, para ayudar, por ejemplo, en una actividad de escritura. El Witch Trial, la verdad, nos puede servir para crear un personaje. ¿Me explico? Podemos cambiar las reglas de los juegos. Tenía uno que era de mi hijo, que lo tengo acá, que es el ojo de lince. Es tuyo, hijo. Es el ojo de lince, que es un juego es para niños y tenés que buscar las cartitas, ¿no? Tener unas cartitas con una imagen, como por ejemplo la pavita, la hamburguesa, la verdad, y el que nos encuentra más rápido gana. Bueno, podemos reemplazar, por ejemplo, eso con un comando verbal, find a knife, find a fish, ¿me explico? Podemos reemplazar también con unas tarjetas escritas, digamos, pensar, digamos, las posibilidades que también nos da el juego para cambiarlo, la verdad, para hacerle modificaciones. Los juegos print and play, justamente lo que tienen es que son muy modificables. Tampoco tenemos que ser genios. La verdad. En el Paint le borramos lo que no nos gusta y le escribimos lo que queremos y ya los tenemos. Así que bueno, básicamente es esto, la verdad. Tengo unos cubos acá de historia que son también para hablar espontáneamente. Esto se tiran 3 dados y tenés que formar una historia usando los elementos.
se les puede sacar mucho provecho, son muy divertidos, socializan, la verdad, unen a los alumnos y los ayudan a leer inglés, a hablar en inglés, a escuchar inglés. Y me faltó un skill que no me acuerdo cuál es, escribir en inglés. La verdad. Así que bueno, simplemente eso es todo. Si quieren venir a ver los juegos, la verdad, bienvenidos sean. Muchas gracias.